El polvo se pegaba a la piel y el aire olía a juicio. En el centro, Eleanor Whitmore tenía las muñecas atadas con una cuerda áspera. El sudor y las lágrimas se confundían en su rostro pálido. El sol del mediodía caía como fuego sobre la plaza de Silver Creek. Frente a ella, el alcalde Samuel Grady levantó la mano, y el murmullo del pueblo se apagó. «Por robar el pan del almacén del consejo», dijo con voz grave, «serás enviada 3 meses a las montañas del silencio, al rancho del Apache Tawanez». Un silencio helado cayó sobre la multitud. Eleanor levantó la vista y por primera vez comprendió que su compasión había sellado su condena. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El sonido de las campanas de la iglesia resonó entre las casas de adobe mientras los habitantes observaban con ojos fríos. Nadie habló en defensa de Eleanor. Había dado pan a los hijos hambrientos de los trabajadores indígenas expulsados del valle. Para ellos, aquello era traición. El padre de Eleanor bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Su madre lloraba en silencio, con las manos crispadas en el delantal. «No debiste desafiar al consejo», murmuró su padre, sin mirarla. «No en tiempos como estos». Pero ya era tarde. La escoltaron hasta un carromato cubierto de polvo. Un soldado abrió la puerta y dijo con tono indiferente: «Sube. Cuanto antes llegues, antes saldrás de allí. Si sales». Eleanor subió sin pronunciar palabra. Dentro olía a madera vieja y soledad. El camino hacia las montañas del Sierra del Silencio era largo y empinado. A medida que el carruaje se alejaba del pueblo, el paisaje se volvía más salvaje, más hostil. Los cactus se erguían como guardianes, y el viento arrastraba un polvo rojizo que parecía sangre seca sobre la tierra. El cochero, un viejo mestizo de mirada cansada, rompió el silencio. «Dicen que Tawanez era guerrero, que mató hombres cuando los soldados quemaron su aldea. Ahora vive solo, como un espíritu que no quiere morir». Eleanor lo escuchó sin responder. «¿Y por qué me envían a su casa?», preguntó al fin. «Porque nadie más quiso recibirte». El hombre escupió al suelo y chasqueó las riendas. «Reza, niña. A veces la montaña no devuelve a quienes suben por ella». Cuando el carruaje se detuvo al pie de un sendero estrecho, el sol ya se hundía tras las rocas. «Hasta aquí llego yo», dijo el cochero, bajando de un salto. «El resto es tu camino». Eleanor tomó su pequeño baúl y lo apretó contra el pecho. El silencio del desierto era casi sagrado. Solo el canto lejano de un halcón rompía la quietud. Comenzó a subir. Cada paso le costaba más que el anterior. El aire se hacía delgado y el miedo le pesaba como una piedra. Cuando al fin vio una columna de humo elevándose entre los pinos, el corazón le dio un vuelco. Se acercó con cautela. Frente a ella se alzaba una cabaña sólida, construida con troncos gruesos, rodeada de cercas reparadas y un huerto verde que desafiaba la aridez. Nada en aquel lugar parecía salvaje. Una sombra emergió del granero. Era alto, con la piel cobriza, el torso ancho bajo una camisa sin mangas y los cabellos largos, recogidos con una tira de cuero. Sus ojos, de un ámbar profundo, la observaron sin hostilidad pero con firmeza. «¿Eres la que enviaron?», preguntó con voz grave, casi ronca. Eleanor asintió. «Sí, señor». «No me llames señor», dijo secamente. «No soy de tu gente». Guardaron silencio unos segundos. Luego él apartó la vista hacia el horizonte, como si hablara con los árboles. «El pueblo castiga la bondad, ¿verdad?», murmuró. Eleanor lo miró sorprendida, sin saber qué responder.
Lo hicieron porque ayudé a los niños. No era robo, era hambre. Tagua bajó la cabeza un instante. El hambre no entiende de leyes. Le indicó que lo siguiera hacia la casa. Por dentro, todo estaba ordenado. Herramientas colgadas, un fuego constante en el hogar, un olor tenue a resina y pan. «Puedes quedarte en la habitación del fondo», dijo sin mirarla. «No limpiarás mis establos. No vine a buscar sirvientes». Eleanor frunció el ceño. «Entonces, ¿qué debo hacer?» «Vivir», respondió, «y aprender a escuchar el silencio». Esa noche, la luna llena bañó la montaña con una luz blanca e inquietante. Eleanor permaneció despierta, incapaz de dormir. Escuchó pasos fuera, el sonido firme de Tagua moviéndose bajo la lluvia ligera. Se asomó por la ventana y lo vio reparar una valla bajo la tormenta. Los brazos desnudos, los cabellos empapados. «¿Por qué ayuda a alguien como yo?», pensó, pero en su mirada no había respuesta, solo un cansancio profundo que no era físico, sino del alma. A la mañana siguiente, el olor a café la despertó. En la mesa había pan y un cuenco de frutas del bosque. «Come», dijo él, sirviéndole una taza. «El camino te dejó débil». Eleanor lo observó mientras comía. Había algo sereno en su presencia, como si él mismo perteneciera a la montaña. «¿Siempre vives solo aquí?», preguntó. «No siempre». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. El día transcurrió entre tareas ligeras: acarrear agua, limpiar el porche, aprender a usar la bomba del pozo. Cuando el sol cayó, el aire se volvió más frío, y Tagua encendió el fuego del hogar. «¿Por qué no temes a esta montaña?», preguntó ella de pronto. Él levantó la vista del cuchillo con el que tallaba madera. «Porque la montaña no miente», respondió. «Los hombres, sí». Sus ojos se cruzaron un instante. En ese momento, Eleanor sintió que bajo la rudeza de aquel hombre había una herida que sangraba todavía. Ella también cargaba la suya, el desprecio de un pueblo entero. Fuera, el viento del desierto se levantó con un silbido. Las ramas golpeaban el tejado. Tagua se acercó a la ventana, miró hacia la línea de árboles y murmuró algo en su lengua apache, un rezo bajo y antiguo. Eleanor lo escuchó, sin entender las palabras, pero comprendiendo el sentimiento: soledad, respeto y esperanza. Mientras el fuego crepitaba, pensó que tal vez ese lugar no era su castigo, sino su destino. Y así, entre el sonido del viento y el resplandor del fuego, dos almas heridas comenzaron a compartir el mismo silencio. La mañana amaneció envuelta en una neblina espesa. El sol apenas lograba atravesar las nubes bajas que abrazaban la montaña. Eleanor despertó al sonido del viento, colándose por las rendijas de madera. Por un momento no supo dónde estaba. El colchón blando, el olor a pino y el crepitar del fuego la confundieron. Luego recordó: el castigo, el viaje, el apache. Tagua ya estaba afuera, cortando leña con movimientos precisos. Cada golpe del hacha rompía el aire frío como un tambor lejano. Eleanor lo observó por la ventana. La fuerza de sus brazos contrastaba con la calma de su rostro. No parecía un monstruo. Parecía un hombre que había aprendido a sobrevivir al silencio. Cuando salió, el aire helado le mordió las mejillas. «Buenos días», dijo, con voz temblorosa. Tagua asintió, sin dejar de trabajar. «El sol aún no calienta. Debes cubrirte». Ella sonrió débilmente, agradecida por la advertencia. Se sentó sobre un tronco cercano, mirando cómo el hombre apilaba la leña con precisión casi ritual. En el aire se mezclaban los olores de tierra húmeda, resina y pan recién horneado. «¿Siempre trabajas solo?», preguntó después de un rato. «El bosque es compañía suficiente»,
respondió él sin mirarla. Debe ser difícil, tan lejos de todos. Los hombres destruyen lo que temen. La distancia es la única manera de vivir en paz. Eleanor bajó la vista, recordando los rostros del pueblo, el desprecio, las risas ahogadas cuando la llamaron ladrona. Por primera vez, entendió lo que significaba vivir apartado por elección y no por castigo. Durante el desayuno, Tagua le enseñó a encender el fuego con piedras y corteza seca. Le mostró cómo escuchar el murmullo del viento para predecir lluvia. Su voz era pausada, profunda, como si cada palabra pesara años de experiencia. «La montaña habla», le dijo, «pero los que vienen del valle no saben escucharla». Eleanor lo observó mientras hablaba y pensó que su mirada tenía algo ancestral, una sabiduría que el pueblo había olvidado en su arrogancia. Al mediodía, bajaron al río. El agua era cristalina y tan fría que dolía tocarla. Tagua le enseñó a llenar los cántaros sin romper la corriente. Cada vez que sus manos rozaban el agua, Eleanor sentía una mezcla de miedo y calma. En la orilla, un águila planeaba sobre los pinos. Tagua levantó la cabeza y la siguió con la mirada. «Es un buen augurio», dijo en voz baja. «El águila recuerda lo que el hombre olvida». «¿Y qué olvida el hombre?», preguntó ella. «Que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella». El silencio que siguió fue tan puro que hasta el río pareció escucharlo. Eleanor se dio cuenta de que no había sentido esa paz desde la infancia. Por primera vez, respiró sin culpa. Esa tarde, mientras recogían ramas secas, apareció una niña corriendo desde el borde del bosque. Su piel morena brillaba bajo el sol y sus ojos negros tenían el reflejo del agua. «¡Tagua!», gritó en apache. «La cabra volvió a escaparse». Él sonrió apenas. «Cosa, otra vez». Eleanor la miró curiosa. La niña tendría unos 15 años y vestía un vestido viejo, remendado, pero sus pies descalzos se movían con la ligereza de quien pertenece al terreno. «¿Quién es ella?», preguntó Eleanor. «Cosa, hija de un amigo. Vive conmigo desde hace años». La niña se acercó a Eleanor con desconfianza, observándola de arriba abajo. «No me gustan los del valle», dijo sin rodeos. «Cosa», advirtió Tagua con voz baja. «No pasa nada», respondió Eleanor sonriendo. «A mí tampoco me gustan los juicios del valle». La respuesta desconcertó a la joven, que la miró con menos dureza. Aquella tarde, las tres figuras, el apache, la extranjera y la niña, caminaron juntas hasta el claro donde pastaban los animales. El viento arrastraba el olor de la tierra húmeda, y el cielo comenzaba a tornarse dorado. Tagua reparó una cerca, mientras Eleanor sostenía las herramientas. Cosa observaba desde una roca, curiosa por la forma en que la mujer blanca trataba de adaptarse. «Tus manos no son de trabajo», le dijo la niña. Eleanor rió suavemente. «Entonces tendrán que aprender. ¿Por qué no te quedas en tu pueblo?». «Porque allí ya no tengo un lugar». Las palabras flotaron entre ellas, pesadas y verdaderas. Cosa apartó la mirada, pero algo en su expresión cambió. Una sombra de respeto nacía donde antes solo había recelo. Al caer la noche, el fuego del hogar iluminaba los rostros con tonos ámbar. Tagua preparó un guiso sencillo y lo sirvió en 2 cuencos de barro. Cosa comía en silencio, pero sus ojos seguían cada movimiento de Eleanor, como si buscara entender por qué esa mujer no tenía miedo. Tagua tomó su flauta y sopló una melodía baja, triste, hecha de notas que parecían venir del bosque mismo. Eleanor cerró los ojos y sintió que cada sonido contaba una historia. Una aldea quemada, un amor perdido, una promesa rota. Cuando la música se detuvo, el silencio pesó más que el sonido. «Esa canción», susurró ella, «suena como un lamento». «Lo es»,
dijo él sin emoción aparente. Es para los que ya no están. Kosa bajó la cabeza. Elinor comprendió entonces que las heridas de aquel lugar eran más profundas que el tiempo. Esa noche, antes de dormir, miró al cielo por la ventana. La luna parecía colgar justo sobre la montaña, enorme y blanca. Se preguntó qué significaba el nombre de Tawa en su lengua. El sol, recordó vagamente. Un nombre que no combinaba con su tristeza. El sonido de la flauta volvió, lejano, como si la montaña respirara a través de ella. Elinor se recostó y pensó que quizá, en ese silencio, empezaba a escucharse a sí misma otra vez. No sabía que, al amanecer siguiente, algo en el aire cambiaría para siempre. Un visitante inesperado llegaría al valle, trayendo consigo el primer eco del pasado que ambos creían enterrado. El amanecer siguiente llegó teñido de oro. Las nubes se abrían lentamente, y los rayos del sol descendían sobre la montaña como dedos tibios. Elinor salió de la cabaña con el cabello suelto, respirando el aire limpio que olía a resina y tierra húmeda. El silencio era tan profundo que podía oír el crujido de la nieve derretida cayendo de los tejados. Tawa estaba junto al corral, revisando las riendas de un caballo pardo. Su figura parecía parte del paisaje, firme, sólida, inmóvil. Kosa, la muchacha apache, lo observaba desde una roca, con los brazos cruzados y una expresión de curiosidad vigilante. Cuando vio a Elinor acercarse, frunció el ceño. «No deberías estar tan cerca del caballo», advirtió con tono seco. Elinor sonrió, intentando suavizar la tensión. «No te preocupes, sé mantenerme a distancia». Kosa levantó una ceja. En el valle no saben nada de distancia. Todo lo tocan, todo lo reclaman. Tawa giró apenas la cabeza. «Kosa», dijo sin alzar la voz. «La montaña enseña respeto. No repitas lo que dicen los hombres, repite lo que sientes». La muchacha bajó la vista. Elinor no respondió. En sus ojos había un destello de comprensión. La niña no la odiaba, solo defendía su mundo de los invasores que tanto daño le habían hecho. A media mañana, Tawa le pidió ayuda para recoger leña cerca del bosque. Caminaron en silencio, acompañados por el canto de los cuervos. A medida que subían, el aire se volvía más frío y el terreno más empinado. Tawa avanzaba con paso seguro, como si conociera cada piedra, cada raíz. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», preguntó Elinor, esforzándose por seguirle el ritmo. «Desde que el mundo dejó de tener sentido», respondió él sin detenerse. «¿Y antes? Antes creía que podía salvar a los míos con la fuerza, pero la guerra solo nos enseñó a enterrar más rápido». Sus palabras flotaron pesadas entre los árboles. Elinor no insistió. Recogió un tronco caído y lo colocó sobre sus brazos. Tawa la observó. «Tus manos no están hechas para cargar peso», murmuró. «Entonces que aprendan», replicó ella con un dejo de orgullo. Por primera vez, él sonrió apenas. Fue una sonrisa pequeña, casi invisible, pero suficiente para encenderle algo en el pecho. Cuando regresaron, Kosa esperaba en la puerta con una cesta de bayas. «Las traje del arroyo», dijo, mirando a Tawa, no a Elinor. «Bien», respondió él. «Daremos gracias a la montaña antes de comer». Elinor observó cómo ambos cerraban los ojos y pronunciaban unas palabras en lengua apache. El sonido era extraño y musical, lleno de ritmo y gravedad. Cuando Tawa abrió los ojos, ella preguntó: «¿Qué dijeron?» «Que todo lo que tomamos debe ser devuelto de alguna manera, incluso la bondad». «¿Y cómo se devuelve la bondad?» «Viviéndola». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier otra conversación. Esa tarde, Kosa la llevó a ver el río.
Caminaban entre los arbustos cuando la niña se detuvo de pronto y apuntó hacia unas huellas en el barro. «Coyote», dijo. «Uno grande». Eleanor se agachó, curiosa. «¿Peligroso? Solo si tiene hambre, o si le quitan a los suyos». La voz de la joven adquirió un tono oscuro. «Como los hombres». Continuaron hasta el agua, que bajaba cristalina entre piedras cubiertas de musgo. Eleanor se arrodilló y tocó la corriente helada. «En mi pueblo, el agua corre por canales. No suena así», murmuró. «Porque está muerta», respondió Cosa con simpleza. Por primera vez, Eleanor comprendió que aquel pueblo al que llamaban salvaje entendía cosas que su gente había olvidado. El respeto, la escucha, la conexión invisible que une a todo lo que respira. Cuando el sol cayó detrás de las colinas, regresaron al rancho. El cielo ardía en tonos naranjas y púrpuras. Tagua preparó una lámpara de aceite y la colocó sobre la mesa. «Mañana bajaremos al valle», dijo sin levantar la vista. «Necesito intercambiar grano y sal». Eleanor se tensó. «¿Y yo?» «Vendrás conmigo. No quiero dejarte sola aquí todavía». Cosa alzó la cabeza, alarmada. «No deberías bajar, Tagua. Los hombres del pueblo te odian». «No se puede vivir escondido para siempre», contestó él. «Ellos te culpan por lo que pasó en Clearwater», insistió la joven. Eleanor los miró, confundida. «¿Qué pasó allí?» El silencio cayó como una piedra. Cosa se levantó y salió sin decir palabra. Tagua clavó la mirada en el fuego. Una vez, los soldados vinieron al valle. Dijeron que buscaban rebeldes. Mataron a mujeres y niños. Yo sobreviví. Ellos también. Los del pueblo vieron, callaron y siguieron rezando. Eleanor apretó las manos sobre sus rodillas. No encontró palabras que pudieran aliviar aquel peso. Tagua respiró profundamente. «No hablo de eso con nadie, pero tú...» La miró con una calma que la desarmó. «Tú no mientes cuando escuchas». Esa noche, la lluvia regresó. Golpeaba el techo como un tambor lejano. Eleanor se levantó para cerrar la ventana y vio, bajo el aguacero, la figura de Tagua, de pie frente a la valla, observando la oscuridad. Llevaba el cabello suelto, empapado, y parecía hablar con alguien que no estaba allí. Ella no lo interrumpió. Sabía que aquel hombre cargaba fantasmas. Sin embargo, en esa imagen, el guerrero bajo la tormenta, firme como un árbol, sintió que algo en su propio corazón empezaba a moverse, lento pero inevitable. Al amanecer, la lluvia había cesado. La montaña olía a tierra nueva. Tagua ensillaba el caballo, y Cosa preparaba un saco con provisiones. Eleanor observó el horizonte, donde el camino descendía hacia el valle. No lo sabía aún, pero ese viaje abriría una herida dormida y cambiaría el destino de los tres. El silencio del bosque pareció advertirlo, como si la montaña misma contuviera la respiración antes del peligro. El sol ascendía lentamente sobre el valle, bañando las colinas con un resplandor dorado. El aire todavía conservaba el olor de la lluvia de la noche anterior. Tagua caminaba delante del caballo, y Eleanor lo seguía con paso cuidadoso. A su lado, Cosa cargaba una pequeña cesta de bayas secas y una manta. Iban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. A medida que descendían por el sendero, la vegetación cambiaba. Los pinos altos se transformaban en arbustos bajos, y el canto de los pájaros dio paso a un silencio inquietante. Eleanor no podía evitar sentir que el aire se volvía más pesado cuanto más cerca estaban del valle. «¿Por qué no tomamos el camino del este?», preguntó ella, rompiendo la quietud. «El este es de los mineros», respondió Tagua sin mirar atrás. «Y los mineros beben antes de hablar». Eleanor bajó la vista. Cosa caminaba a su lado, con los ojos fijos en el suelo.
¿Tú también temes a la gente del pueblo?, preguntó en voz baja. No los temo, replicó la joven, pero los conozco. Son como el fuego, parecen pequeños, pero lo consumen todo. Llegaron al borde del valle al mediodía. Desde la distancia se veían los tejados de Silver Creek, las banderas polvorientas del ayuntamiento y el humo de las chimeneas elevándose recto hacia el cielo. Eleanor tragó saliva. No había regresado desde el día de su juicio. El recuerdo del alcalde Grady y de los ojos juzgadores del consejo la atravesó como un cuchillo. Tagua detuvo el caballo y se volvió hacia ella. «No hables si no es necesario», dijo con calma. «Déjame tratar con ellos». «No tengo miedo», mintió ella. Él la observó un instante y luego asintió, sin responder. El mercado estaba más silencioso de lo habitual. Cuando entraron, las conversaciones se apagaron una tras otra. Todos los rostros se giraron hacia ellos. Una mujer blanca, una muchacha apache y un hombre al que llamaban asesino. Tagua siguió caminando sin cambiar el paso. Sus ojos no miraban a nadie, pero su sola presencia imponía respeto. Eleanor notó las miradas clavándose como agujas en su espalda. Oyó murmullos. La ladrona volvió. «Mira con quién anda. Ese no debería estar aquí». Se detuvieron frente al puesto de un anciano de barba gris. «Necesito grano, sal y aceite», dijo Tagua. El hombre no respondió. Miraba a Eleanor con una mezcla de compasión y miedo. «No vendemos a los tuyos», gruñó finalmente, mirando a Tagua. «Pago con pieles y maíz», insistió él. El anciano escupió al suelo. «Ni por oro». El silencio se volvió tenso. Eleanor dio un paso adelante. «Lo que pides no le pertenece a nadie», dijo ella con voz firme. «¿Cuánta hambre debe tener un hombre para ser tratado como bestia?». La multitud murmuró. Una mujer gritó. «¡Cállate, ladrona!». Tagua la tomó del brazo, con suavidad pero con firmeza. «Ya basta», dijo, y se alejó, dejando el puesto atrás. Cruzaron la plaza bajo un coro de miradas. De pronto, una voz grave resonó detrás de ellos. «Así que volviste, Tagua Nez». Era Nathan Grady, el hijo del alcalde, montado sobre un caballo negro. Su uniforme de guardia brillaba bajo el sol, y en su rostro había una sonrisa de arrogancia. «No pensé que un apache se atrevería a regresar después de Clearwater», dijo con tono burlón. Eleanor lo reconoció al instante. Había sido quien había sostenido la cuerda cuando la ataron frente al consejo. Tagua no respondió. Solo lo miró, en silencio. «¿Y tú?», continuó Nathan dirigiéndose a Eleanor. «¿También olvidaste quién eres?». «No tengo nada que olvidar», replicó ella. «Solo lo que aprendí. La compasión no necesita permiso». Un murmullo recorrió la multitud. Nathan bajó del caballo con una sonrisa torcida. «El consejo no verá con buenos ojos tu compañía. Tal vez necesites otro castigo para recordarlo». Antes de que pudiera dar un paso, Tagua se interpuso entre ambos. Su voz fue baja, pero firme. «No toques lo que no te pertenece». El silencio que siguió fue más amenazante que un grito. Nathan lo miró con desprecio. «¿Y qué harás si lo hago, salvaje?». Tagua no respondió. Solo lo miró, y en ese instante algo cambió en el aire. Nathan lo entendió. No tenía poder allí, no sobre ese hombre. «Esto no ha terminado», murmuró antes de montar nuevamente. El caballo relinchó y levantó polvo mientras se alejaba al galope. Eleanor y Tagua regresaron a la montaña antes del anochecer. Cosa no había dicho una palabra en todo el camino. Solo cuando llegaron al claro, rompió su silencio. «No debiste ir», dijo, con los ojos brillando de furia. «Ellos te seguirán». «Lo sé», respondió Tagua. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». «Porque esconderse no detiene el odio, solo lo alimenta». Eleanor lo observó mientras desensillaba el caballo.
Había algo diferente en su expresión, una mezcla de serenidad y dolor. «Nathan te odia», dijo ella en voz baja. Vi su mirada. «No me odia a mí», corrigió Tagua. «Odia lo que represento, un recuerdo que su pueblo quiere olvidar». Cuando cayó la noche, el fuego del hogar iluminaba sus rostros. Eleanor limpiaba el polvo del camino, mientras Tagua afilaba su cuchillo. El silencio entre ellos no era incómodo, era pesado, lleno de cosas no dichas. «¿Quién era la mujer de la foto?», preguntó ella de repente. Tagua levantó la cabeza lentamente. La hoja del cuchillo reflejó la luz del fuego como un relámpago. «¿Dónde la viste?» «En el desván, junto a un cofre tallado con un águila». No quise entrometerme. Solo quería entender. Él dejó el cuchillo sobre la mesa. Por un momento pareció que iba a levantarse, pero se quedó quieto. «Se llamaba Clara», dijo al fin. «Era maestra. Enseñaba a los niños de mi aldea a leer. Murió hace 8 años, cuando los soldados quemaron Clearwater». Eleanor sintió un nudo en la garganta. «¿Era tu esposa?» «Sí», respondió con voz apagada. «Y esa niña que viste con ella era nuestra hija». El fuego chisporroteó, llenando el silencio con su propio lamento. Tagua mantuvo la mirada fija en las llamas. Cuando el pueblo pidió ayuda, los soldados dijeron que los apaches no merecían médicos. Mi esposa enfermó y nadie vino. Sus manos se cerraron con fuerza. Desde entonces, juré no volver a pedir nada a los hombres del valle. Eleanor se levantó despacio y se acercó a él. «No todos somos como ellos», susurró. «Tal vez», dijo Tagua, «pero el recuerdo de los muertos pesa más que las promesas de los vivos». Se miraron en silencio. La montaña afuera respiraba en calma, ajena a las cicatrices de los hombres. En el aire se mezclaban el olor a humo y la melancolía. Esa noche, Eleanor no pudo dormir. La imagen de la mujer del retrato no se le borraba de la mente. Comprendió que el corazón de Tagua estaba dividido entre el pasado y el presente, entre la memoria y la posibilidad de volver a sentir. Desde la ventana vio la silueta de Cosa junto al fuego exterior, hablando sola, como si recitara una oración. El viento llevó fragmentos de sus palabras, nombres de los caídos, plegarias antiguas. Eleanor entendió entonces que, más allá del dolor, aquella montaña era un santuario construido sobre la pérdida, pero también un lugar donde los corazones podían sanar. A lo lejos, en el valle, la luz del ayuntamiento de Silver Creek seguía encendida. Nathan Grady observaba la oscuridad con rabia contenida, prometiendo que pronto subiría a la montaña, y así, sin saberlo, el pasado comenzó a moverse de nuevo, preparando el camino para una tormenta que pondría a prueba todo lo que habían aprendido a amar. La tormenta llegó 3 noches después. El viento soplaba desde el oeste, arrastrando polvo y hojas secas que golpeaban las ventanas de la cabaña. Eleanor intentó cerrar las contraventanas, pero las bisagras chirriaban con fuerza. Tagua la ayudó, sujetando la madera con una mano mientras el trueno sacudía el cielo. Afuera, el bosque rugía como una bestia viva. Dentro, el fuego del hogar se movía inquieto, lanzando sombras sobre las paredes. Cosa estaba junto al fuego, abrazando una manta de lana. «Los espíritus están inquietos», dijo en voz baja. «Cuando sopla el viento del oeste, algo cambia». Tagua se detuvo un momento, escuchando el rugido del aire. «No son los espíritus, niña. Es la tierra recordando lo que los hombres le han hecho». Eleanor los observaba en silencio. Había aprendido que cada palabra de Tagua tenía peso, como si cargara siglos de historia detrás. A veces, el sonido del viento le parecía un idioma antiguo que solo él podía entender. Esa noche nadie durmió bien. A medianoche,
Los perros comenzaron a ladrar con furia. Tagua se levantó de inmediato, tomó el rifle y salió al porche. La lluvia caía con fuerza, y entre los relámpagos vio siluetas moviéndose cerca del establo. 2, quizás 3 hombres. «Quédate adentro», ordenó sin mirar atrás. Eleanor se acercó a la ventana, el corazón golpeándole el pecho. Vio cómo Tagua avanzaba bajo la tormenta, el rifle apuntando al suelo, los pasos firmes. Una voz lejana gritó algo, seguida por una carcajada. Otro relámpago iluminó los rostros de los intrusos, hombres del valle, con sombreros empapados y miradas llenas de desprecio. «¡No perteneces aquí, Apache!», gritó uno. «Ni tú», respondió Tagua, sin elevar la voz. Hubo un silencio pesado, roto solo por el estruendo del trueno. Luego, el primer disparo. Eleanor gritó y Kosa corrió hacia la puerta, pero Tagua ya se había movido. El disparo del rifle resonó como un trueno seco, y una de las sombras cayó al suelo. Los otros huyeron entre los árboles, desapareciendo en la oscuridad. Cuando Tagua volvió, el agua le corría por el rostro. Su camisa estaba empapada de barro y sangre, pero no suya. «¿Estás herido?», preguntó Eleanor. Él negó con la cabeza. «No, pero ellos volverán». Kosa lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Quiénes eran?». «Hombres del valle, probablemente enviados por Nathan Grady». «¿Por qué no te dejas en paz?», susurró Eleanor. Tagua apoyó el rifle contra la pared y se dejó caer en la silla. «Porque el odio nunca duerme, solo espera». Al amanecer, el aire estaba denso, con olor a pólvora y tierra mojada. Tagua salió al bosque a revisar los alrededores. Eleanor lo siguió, a pesar de su advertencia. El suelo estaba lleno de huellas frescas. «3 hombres», dijo él, agachándose. «Uno herido». Tomaron el camino hacia el río. Ella lo miró con preocupación. ¿Y si regresan con más gente? Entonces sabremos que el valle ha decidido terminar lo que empezó. Eleanor se estremeció. «No quiero que vuelvas a pelear». Tagua la miró por un momento largo, el rostro endurecido. «No busco guerra, pero si la montaña me llama a defenderla, lo haré». Sus palabras resonaron en el aire como una promesa antigua. Más tarde, mientras recogían leña cerca del río, Eleanor se detuvo al ver una figura acercándose a caballo. Reconoció al instante la postura altiva, el abrigo oscuro y el brillo del revólver al cinto. Nathan Grady. Tagua también lo vio y se colocó frente a ella. «Vine solo», dijo Nathan levantando una mano. «No vengo a pelear». Tagua no bajó el arma. «Los que vienen del valle nunca vienen solos». «Esta vez sí», respondió Nathan con una sonrisa tensa. «Necesito hablar con la mujer». Eleanor sintió un escalofrío. «¿Qué quieres de mí?» «Saber por qué sigues aquí», dijo él, acercándose lentamente. «El consejo cree que ese salvaje te tiene cautiva, pero yo sé que no». «Entonces diles la verdad», replicó ella. «La verdad no les interesa, pero a mí sí». Nathan bajó la voz, mirándola con algo que se parecía a compasión. «No entiendes lo que haces. Estás dando razones para que lo maten. Y contigo». Tagua dio un paso adelante. «No necesito tus advertencias. No son para ti, Apache. Son para ella», respondió Nathan con un destello de arrogancia. «El valle no perdona a los que traicionan su sangre». Eleanor sintió que la rabia le subía al pecho. «¿Traición? Lo único que traicioné fue su crueldad». Nathan apretó los dientes, luego bajó la mirada un instante. «No te imaginas lo que está por venir. Ya enviaron hombres al Consejo Militar. Quieren limpiar las montañas de impurezas». El silencio cayó de golpe. Tagua comprendió. «Van a venir con fuego», dijo en voz baja. Nathan la miró una última vez. «Aún puedes salvarte, Eleanor. No te quedes aquí cuando llegue la noche».
Giró el caballo y se marchó sin esperar respuesta. De regreso en la cabaña, Tawa estaba más silencioso que nunca. Kosa lo observaba, nerviosa. «¿Qué haremos?», preguntó ella. «Esperar», respondió él. «La montaña siempre avisa antes de la guerra». Elinor lo miró con desesperación. «No puedes enfrentarte a ellos solo». «No estoy solo», replicó con calma. «Estoy en casa. Esa noche prepararon víveres, reforzaron las puertas y escondieron las herramientas. El fuego crepitaba bajo la oscuridad y el viento soplaba con un sonido distinto, como si trajera presagios. Elinor se sentó junto al fuego, las manos temblorosas. «¿Por qué no huyes, Tawa?». Él levantó la mirada, la voz baja pero firme. «Porque he huido toda mi vida, y siempre termino aquí, donde me esperan los recuerdos. Esta vez no correré». Kosa apretó la manta contra el pecho. «Dicen que el alma del águila protege a los que defienden su tierra». «Entonces que el águila me encuentre preparado», dijo Tawa. Elinor lo miró largo rato. El resplandor del fuego dibujaba su rostro con sombras. En su mirada había algo nuevo, un brillo sereno, casi resignado. Afuera, la montaña permanecía inmóvil, observando. Los árboles se mecían bajo el viento como testigos silenciosos. Elinor sintió que el miedo que llevaba dentro se transformaba lentamente en algo distinto. Una calma extraña, la que precede a la tormenta. Sabía que el amanecer siguiente no traería paz, sino destino. Y en ese destino, todos, la mujer del valle, la niña apache y el guerrero del silencio, tendrían que decidir qué significa realmente pertenecer a un lugar. La noche cayó densa sobre la montaña. No era solo oscuridad, era un silencio contenido, el aliento de la tierra antes del desastre. El fuego dentro de la cabaña lanzaba destellos anaranjados sobre los rostros de Elinor, Tawa y Kosa. Afuera, el viento había amainado, como si incluso el bosque esperara. Tawa se mantenía de pie junto a la ventana, observando la línea de árboles. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, parecían buscar algo que aún no llegaba. «Vendrán con la luna», dijo con voz grave. «Siempre lo hacen así, cuando el valle quiere limpiar su culpa». Elinor apretó las manos. «Podríamos escondernos en la cueva junto al río. Nadie los encontraría allí». Él negó con un gesto. «La montaña no me enseñó a huir». Kosa, sentada junto al fuego, murmuró una oración en su lengua. Las palabras eran suaves, pero cargadas de fuerza. «Le pide al águila que te proteja», explicó Eleanor. Tawa la miró, y por un instante una sombra de ternura cruzó su rostro. «Entonces que su vuelo me guíe». Pasada la medianoche, los perros comenzaron a ladrar. Primero uno, luego varios más. El eco resonó en las colinas. Tawa tomó su rifle y salió sin dudar. El aire olía a humo. Elinor lo siguió hasta el porche. Desde la distancia, una línea de luces avanzaba por el sendero. Antorchas, moviéndose como una serpiente de fuego. «Son muchos», susurró ella. «Demasiados», dijo él con calma. «Pero no conocen la montaña». Kosa salió tras ellos, los ojos brillando bajo la luz del fuego. «Tawa, debemos escondernos», insistió. «No puedes enfrentarte a todos». «No lo haré solo». De entre los árboles surgieron 3 sombras, hombres de piel cobriza, rostros marcados por el sol y la guerra. Uno de ellos levantó la mano en saludo. «Viejo amigo», dijo, «escuchamos los tambores del valle. No dejaremos que vuelvan a quemar nuestras casas». Tawa asintió. «Entonces el espíritu de Clearwater no ha muerto». Elinor miró a los recién llegados. Había oído hablar de los sobrevivientes de aquella masacre, pero nunca pensó que aún quedaran. En sus ojos había determinación, no odio, la calma de quienes ya han perdido todo.
El ataque comenzó poco antes del amanecer. El primer disparo retumbó como un trueno. Las balas chocaron contra las paredes de madera. Elinor se agachó, cubriéndose la cabeza. Kosa corrió hacia el establo para soltar los caballos. «¡No salgas!», gritó Tawa, pero la niña ya había desaparecido entre la lluvia de fuego. Tawa respondió los disparos con precisión. Cada movimiento era firme, sin rabia, solo instinto. Uno de los atacantes cayó cerca del arroyo. Los demás se replegaron, buscando cobertura. Elinor sintió el corazón golpearle el pecho. El aire olía a pólvora, sangre y tierra mojada. Corrió hacia la ventana y vio, entre los árboles, la silueta de Nathan Grady. Sostenía un fusil y gritaba órdenes. «¡No dejen piedra sobre piedra! ¡El consejo quiere esa tierra limpia!». Elinor sintió una mezcla de miedo y furia. Se lanzó hacia la puerta, pero Tawa la detuvo. «No», dijo él, «no aún». De repente, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Kosa!». Elinor salió corriendo sin pensar. Tawa fue tras ella. La encontraron cerca del establo, acurrucada tras un caballo muerto. La sangre le manchaba el brazo. «Estoy bien», jadeó la niña. «Solo me rozó». Tawa la levantó y la llevó adentro. «Resiste», murmuró. «Eres más fuerte que el miedo». Elinor rasgó un trozo de tela y presionó la herida. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «No te duermas, ¿me oyes?». Kosa asintió, con los labios pálidos. «No lo haré». El amanecer llegó envuelto en humo. Los atacantes habían retrocedido, pero el valle ardía. Desde la colina, Tawa observó las antorchas moviéndose en retirada. «No se rendirán», dijo. Elinor se acercó, sosteniendo la mano de Kosa. «¿Qué harán ahora?». «Reunirán más hombres. Volverán esta noche». El viento sopló fuerte, arrastrando cenizas. «Entonces debemos irnos», dijo ella. «Hay un camino que lleva al otro lado del río, hacia las colinas del norte. Nadie los buscará allí». Tawa negó lentamente. «No puedo abandonar este lugar. Aquí descansan los míos. Pero si te quedas, morirás». «Todos morimos, Eleanor. Lo importante es dónde». Sus palabras la atravesaron como un cuchillo. Entendió que aquel hombre no solo defendía su hogar, sino la memoria de quienes ya no podían hacerlo. Kosa se incorporó débilmente. «No quiero huir», murmuró. «Si él lucha, yo también». Elinor la abrazó. «Eres solo una niña. Las niñas también aprenden a resistir», dijo con una sonrisa frágil. Al mediodía, Tawa comenzó a preparar trampas en el bosque. Elinor lo ayudó, aunque sus manos temblaban. Cavaron zanjas, colocaron ramas y piedras sueltas. «Esto no los detendrá», dijo ella. «No», respondió él, «pero los hará pensar que la montaña está viva». Mientras trabajaban, el cielo comenzó a oscurecerse. Una tormenta se formaba otra vez sobre las cumbres. El aire estaba cargado, eléctrico. Elinor lo miró. «¿Y si no vuelven?». «Volverán», dijo él sin dudar. «El odio siempre cumple sus promesas». Se quedaron un momento en silencio, escuchando el rumor distante de los truenos. Luego Tawa la miró. «Si algo me ocurre, prométeme que llevarás a Kosa lejos». Elinor sintió un nudo en la garganta. «No digas eso. Promételo». Ella asintió, con lágrimas contenidas. «Lo prometo». Esa noche, el cielo se tiñó de rojo. Las llamas del valle ascendían, reflejándose en las nubes. Elinor preparó ventas y agua, mientras Tawa revisaba su rifle. Kosa dormía sobre la manta, agotada por el dolor. De pronto, se escuchó un crujido entre los árboles. Luego otro. Tawa levantó la cabeza. «Ya están aquí», susurró. Elinor apagó el fuego del hogar. Afuera, las antorchas volvieron a aparecer entre la niebla, acercándose poco a poco. Esta vez eran más,
y llevaban consigo el rugido de los caballos. Tagua se colocó frente a la puerta. Su sombra se proyectó sobre las paredes, grande, firme, casi mítica. Eleanor lo miró y comprendió que aquel momento sería el inicio de algo irreversible. El viento trajo consigo un sonido extraño, tambores, golpes secos que retumbaban en la distancia. No eran los hombres del valle. Tagua frunció el ceño. No están solos. El eco de los tambores se mezcló con el relincho de los caballos. El aire vibró, denso, cargado de amenaza. Eleanor sostuvo la mano de Cosa con fuerza, mientras el primer relámpago iluminaba el bosque. Y entonces comprendió. La montaña no iba a ser solo un campo de batalla, sino el escenario donde todos los secretos saldrían a la luz. El estruendo de los tambores retumbaba como un eco ancestral entre los árboles. Eleanor apenas podía respirar. El sonido parecía provenir de la misma tierra. Tagua avanzó hacia la puerta y miró al horizonte. A lo lejos, las antorchas del valle se mezclaban con luces más tenues, danzantes, que no pertenecían a los hombres blancos. Eran los guerreros de las tribus vecinas, los últimos aliados que el tiempo no había borrado. «Los llamaron los ancianos», dijo Tagua sin apartar la vista. «Vinieron por su cuenta». Eleanor lo miró con asombro. «¿Para luchar contigo?» «No por mí», respondió él. «Por la memoria de los que cayeron en Clearwater». Cosa, aún pálida pero despierta, se incorporó lentamente. «Dijiste que el águila protegería la montaña. Quizá esta sea su respuesta». Tagua asintió en silencio. En su rostro no había alegría ni miedo, solo una serenidad grave, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. El amanecer se filtraba débil entre la neblina. El valle entero ardía con un resplandor rojizo. Los hombres del consejo habían levantado barricadas y apuntaban sus fusiles hacia las colinas. Nathan Grady estaba entre ellos, con el rostro cubierto de sudor y rabia. «No dejaremos que esos salvajes reclamen tierra del gobierno», gritó. «Si quieren guerra, la tendrán». Desde la montaña, Tagua observaba los movimientos del enemigo. Había colocado trampas, ocultado senderos y señalado los árboles que debían caer al paso de los caballos. Los guerreros aliados esperaban, silenciosos como sombras, con las lanzas preparadas. Eleanor permanecía junto a Cosa, en la cabaña. Sus manos temblaban al escuchar el ruido metálico de las armas preparándose. No era solo miedo, era impotencia. Quería detener la locura, pero sabía que las palabras no bastarían. «Tagua», susurró, pero él ya había desaparecido entre los árboles. El primer disparo rompió el silencio. Un grupo de jinetes avanzó por el camino principal, disparando a ciegas. Los troncos ocultos bajo la tierra se soltaron y cayeron como muros vivos. 2 caballos rodaron colina abajo. Los gritos llenaron el aire. Los guerreros respondieron desde la espesura con arcos y rifles viejos. Las antorchas se apagaron una tras otra bajo la lluvia. En medio del caos, Tagua se movía como un espectro, rápido, preciso, silencioso. No disparaba por odio, sino por necesidad. Eleanor observaba desde la ventana, con el corazón encogido. Cada destello del fuego revelaba cuerpos, rostros y el peso brutal de la violencia humana. Cosa se aferró a su brazo. «No mires», le rogó. «La montaña está haciendo justicia». Pero Eleanor no podía apartar la vista. En cada relámpago veía la historia repetirse. Los hombres del valle quemando aldeas, los gritos de mujeres y niños, la misma ceguera que ya había destruido todo una vez. Al mediodía, la tormenta volvió. La lluvia cayó sin piedad, apagando las llamas y mezclándose con la sangre. Los gritos se fueron apagando hasta convertirse en murmullos lejanos. Nathan Grady,
empapado y cubierto de barro, intentó reorganizar a sus hombres. «¡Avancen, cobardes!», gritó. «¡No se escondan tras los árboles!». Pero ya era tarde. El bosque se había vuelto un laberinto hostil. Los hombres del valle retrocedían, desorientados, mientras los guerreros los empujaban hacia el arroyo. Tagua se movió entre la niebla, el rifle en la mano. Vio a Nathan apuntando hacia una sombra entre los pinos y corrió sin pensarlo. El disparo resonó. Eleanor, desde la cabaña, escuchó el eco y supo que algo terrible había ocurrido. Cuando lo vio regresar, Tagua traía sangre en el hombro, no la suya. En sus ojos ardía una mezcla de furia y cansancio. «Nathan ha huido», dijo con voz áspera, «pero volverá. Esta vez no con hombres del valle, sino con soldados». Eleanor le limpió la herida sin decir una palabra. La sangre manchaba sus manos, tibia, demasiado humana. «¿Vale la pena todo esto?», susurró al fin. «¿Cuántos más deben morir?». Tagua la miró, el rostro endurecido. «No luchamos por la muerte, sino por el derecho a vivir sin miedo. Si nos rendimos, nos borrarán como si nunca hubiéramos existido». Sus palabras resonaron como un juramento antiguo. Eleanor bajó la cabeza. Comprendió entonces que no era una simple batalla. Era la última defensa de un pueblo que solo quería seguir siendo recordado. Esa noche, el campamento fue silencio. Los sobrevivientes se reunieron alrededor del fuego. Kosa curaba a los heridos, moviéndose con lentitud, cantando en su lengua. Eleanor observaba sus gestos, la manera en que cada movimiento era un acto de amor. Tagua se sentó frente al fuego, con la mirada fija en las llamas. «Cuando era niño», dijo de pronto, «mi madre me contó que la montaña guarda las voces de los que ya no están. Si escuchas con el corazón, puedes oír cómo te llaman por tu nombre». «¿Y qué dicen?», preguntó Eleanor en voz baja. «Que no olvide quién soy». El fuego crepitó, lanzando chispas al aire. Eleanor sintió una punzada en el pecho. «Yo también oigo voces», dijo. «No de los muertos, sino de los vivos que aún creen en el perdón. Quizá esa sea la única manera de sanar lo que hicieron». Tagua la miró. En su mirada había cansancio, pero también una ternura nueva, casi imperceptible. «Cuando todo esto acabe», murmuró ella, «prométeme que no seguirás luchando, que encontrarás paz». «La paz no se busca», respondió él, «se merece». El silencio que siguió fue profundo. La lluvia cesó, y por primera vez en muchos días, el cielo se abrió. Una luna llena emergió entre las nubes, bañando la montaña con su luz pálida. Kosa levantó la cabeza y sonrió débilmente. «La luna del renacimiento», dijo. «Los espíritus están escuchando». Eleanor miró el rostro de Tagua bajo esa luz. Había en él algo diferente. No solo el guerrero, sino el hombre que empezaba a recordar cómo era vivir antes de la herida. Cuando el amanecer llegó, los tambores guardaron silencio. Los guerreros comenzaron a descender la montaña, llevando consigo a sus heridos. Solo Tagua, Eleanor y Kosa permanecieron. «Se retiraron para reagruparse», dijo él. «Esto no ha terminado». «Pero la montaña sigue en pie», respondió ella con suavidad. Tagua miró el horizonte. En el valle, pequeñas columnas de humo ascendían todavía. «Pronto vendrán los soldados», añadió. «Y esta vez no bastarán las trampas ni las flechas». Eleanor apretó los puños. «Entonces iremos con ellos. Yo hablaré. Les diré la verdad». «No te escucharán», dijo él. «Quizá no, pero alguien tiene que intentarlo». El viento sopló con fuerza, levantando el polvo. Kosa los observaba en silencio. Sabía que lo que venía no sería una guerra de fuego, sino de palabras, de juicios, de almas.
Eleanor dio un paso hacia él y dijo, «No puedo salvar la montaña, Tagua, pero puedo salvar la historia». Él la miró largo rato, y por primera vez sonrió. «Entonces la historia no morirá conmigo». El sol comenzó a elevarse lentamente, pintando el cielo con tonos de cobre y rosa. Entre el murmullo del bosque, la promesa de un nuevo día traía consigo una pregunta que aún flotaba en el aire. ¿Sería posible el perdón entre dos mundos que habían aprendido a odiarse? El amanecer trajo una calma engañosa. El aire olía a ceniza y a tierra mojada, pero por primera vez en días no se escuchaban disparos ni gritos. La montaña amaneció cubierta de una neblina azulada que parecía flotar sobre los árboles como un velo de protección. Eleanor abrió los ojos y se encontró con el silencio, un silencio demasiado grande para ser paz. Tagua ya estaba despierto, sentado frente al fuego apagado. Su mirada se perdía entre los troncos ennegrecidos por la batalla. Tenía el rostro endurecido, los labios apretados, los ojos cansados. «No descansaste», dijo Eleanor acercándose. «No hay descanso para quien espera otra tormenta», respondió sin apartar la vista del bosque. Cosa aún dormía, envuelta en la manta. La herida de su brazo comenzaba a sanar, pero el cansancio la había vuelto más frágil, más silenciosa. Eleanor la cubrió con cuidado y luego se sentó junto a Tagua. «Los guerreros se marcharon al amanecer», dijo él. «Debían regresar a sus familias antes de que los soldados lleguen. ¿Y nosotros? Nos quedaremos. Si huimos, la historia se repetirá». Eleanor bajó la mirada. Quería creer en sus palabras, pero algo dentro de ella le decía que el precio sería demasiado alto. Horas después, el sonido lejano de cascos y ruedas rompió la quietud. Desde la colina se veía una columna de polvo avanzando por el camino del valle. Eran los soldados. Llevaban banderas, uniformes azules, rifles relucientes. A la cabeza cabalgaba Nathan Grady, con una expresión fría y victoriosa. «Vienen con órdenes del gobierno», murmuró Tagua. «Esta vez no será solo el valle». Eleanor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No puedes enfrentarte a un ejército». «No voy a hacerlo con armas», dijo él. «¿Qué quieres decir?» «Quiero que vean lo que hicieron. Quiero que escuchen, aunque sea por última vez». Eleanor entendió entonces que Tagua no planeaba pelear, sino entregarse. «No», susurró, tomándolo del brazo. «No puedes. Te matarán antes de escucharte». «Si muero hablando, la montaña recordará mis palabras», respondió con calma. «Si muero callado, solo quedará el eco del miedo». Cosa se incorporó débilmente, oyendo la conversación. «No irás solo», dijo con voz temblorosa. Tagua le acarició el cabello. «Tú te quedas. La montaña te necesita más que a mí». Eleanor lo miró sin poder respirar. Había en él una quietud que no era resignación, sino destino. Cuando los soldados llegaron al pie de la montaña, Tagua ya los esperaba en el sendero, sin armas, con las manos vacías. Eleanor estaba a unos pasos detrás, el corazón latiéndole en la garganta. Nathan bajó del caballo, con el rostro endurecido. «Vaya, el héroe de las colinas», dijo con sarcasmo. «No pensé que tendrías el valor de presentarte». «No vine a luchar», respondió Tagua. «Vine a hablar». «¿Hablar?» Nathan soltó una risa seca. «Tu gente mató a 3 de los nuestros. Y los tuyos quemaron aldeas enteras», replicó él con voz firme. «¿Quién empezó esta guerra?» El silencio cayó como un golpe. Algunos soldados bajaron la mirada. Nathan, sin embargo, apretó la mandíbula. «No vengas a darme lecciones, Apache. Esto se trata de ley y orden». «No», corrigió Tagua. «Esto se trata de humanidad». Eleanor dio un paso adelante. «Nathan, escúchalo. Solo una vez. No se trata de bandos. Se trata de lo que todavía podemos salvar».
Por un momento, el rostro de Nathan pareció vacilar, pero la voz de un soldado rompió el instante. «Señor, órdenes del coronel. El terreno debe ser despejado antes del anochecer». Nathan se volvió hacia Tagua. «Tienes 1 hora. Luego no quedará nada en pie». Tagua subió a la colina con Eleanor a su lado. Desde allí se veía el valle entero, las casas, las tierras, los árboles heridos por el fuego. «¿Qué harás?», preguntó ella. «Hablaré en el idioma que entienden», dijo él. «No con palabras, sino con verdad». Comenzó a cavar un hoyo en el suelo. Eleanor lo miraba, sin entender. «¿Qué estás haciendo?». «Enterrando las armas», respondió. «Que la montaña no guarde más odio». Cuando los soldados llegaron con sus antorchas, lo encontraron de pie junto al fuego, las manos vacías. «Este lugar no les pertenece», dijo Tagua con voz firme. «Pertenece a los que vivieron y murieron aquí». Nathan lo apuntó con el rifle. «Tu tiempo terminó. El tiempo nunca termina para los que recuerdan». El sonido de un disparo rompió el aire. Eleanor gritó, pero la bala no alcanzó a Tagua. Se había clavado en el tronco detrás de él. Nathan había fallado. O quizás había dudado. El silencio que siguió fue tan pesado que ni el viento se atrevió a moverse. «¡Llévatelos!», ordenó Nathan con voz quebrada. «No quiero más sangre hoy». Los soldados comenzaron a retirarse lentamente. Eleanor no entendía lo que acababa de pasar. Miró a Nathan, que seguía allí, con el rifle temblando en sus manos. «¿Por qué?», preguntó ella. Él no respondió. Solo bajó la cabeza, incapaz de sostener su propia decisión. Cuando el sol comenzó a ocultarse, la montaña respiró tranquila otra vez. El cielo se tiñó de dorado y el viento sopló entre los pinos con un sonido nuevo, casi como un canto. Tagua estaba de pie frente al horizonte, con Eleanor y Cosa a su lado. «Hoy ganamos silencio, no victoria», dijo. «Pero a veces el silencio también salva vidas». Eleanor lo miró, los ojos llenos de lágrimas. «Creí que morirías ahí abajo». «Morí muchas veces antes», respondió él con suavidad. «Pero esta vez volví a vivir». Cosa se acercó y tomó su mano. La montaña habló, Tagua. Nos escuchó. Él asintió, mirando el cielo. «Sí, pero la montaña no guarda solo promesas, también guarda heridas, y pronto vendrá el momento de sanar de verdad». Eleanor comprendió que hablaba del valle, de la gente, del miedo que seguía dividiendo dos mundos. Lo que había ocurrido ese día no era el final, sino el comienzo de una historia nueva, una donde el perdón debía nacer entre las cenizas. Mientras la noche descendía lentamente, el resplandor del fuego iluminó sus rostros. Por primera vez desde que todo comenzó, Eleanor sintió esperanza, pero también supo que el destino aún no había terminado con ellos. En el valle, Nathan Grady observaba las luces apagarse en la montaña. Cerró los ojos y murmuró: «A veces, perder es la única manera de entender lo que vale la paz». El viento llevó sus palabras hacia las colinas, donde el eco las repitió suavemente, como si la tierra misma quisiera recordarlas. La montaña amaneció envuelta en una calma densa, casi irreal. El sol apenas lograba atravesar la neblina, y el aire olía a humo viejo y pino quemado. Eleanor salió al porche y respiró profundamente. Todo parecía en reposo, pero en su interior sabía que aquella quietud no era paz, sino una tregua frágil. Tagua estaba sentado cerca del río, tallando una figura de madera. Desde la distancia, Eleanor lo observó con una mezcla de admiración y tristeza. La guerra había dejado marcas en su cuerpo, pero sobre todo en su mirada, un cansancio que no venía del esfuerzo físico, sino de la historia. Cosa lo acompañaba, alimentando el fuego bajo una olla pequeña. A su alrededor, los animales regresaban poco a poco,
como si la naturaleza misma quisiera olvidar el miedo. «¿Cómo está tu brazo?», preguntó Eleanor al acercarse. «Mejor», respondió Cosa con una sonrisa leve. «La montaña cura más rápido que los médicos del valle». Eleanor sonrió, pero no respondió. Había algo en esa frase que la hizo pensar. ¿Era posible que la montaña también curara el alma de los hombres? Tagua levantó la vista de su trabajo. En sus manos, la madera tomaba forma de águila con las alas abiertas. «El águila vuela más alto cuando ha sobrevivido a la tormenta», dijo, sin dejar de tallar. Eleanor lo miró fijamente. «¿Y tú? ¿Aún crees que puedes volar después de tanto?». Él soltó una risa breve, amarga. «No sé si los hombres aprendemos a volar, pero al menos aprendemos a no caer tan fácilmente». El resto del día transcurrió con una extraña sensación de espera. Eleanor se dedicó a limpiar la cabaña y a reparar lo que había quedado dañado. Cosa recolectó frutos cerca del arroyo. Todo parecía volver a la rutina, pero en el fondo, todos sabían que nada volvería a ser igual. Al atardecer, el sonido de cascos volvió a romper el silencio. No era una tropa, solo un caballo solitario que ascendía lentamente por el sendero. Tagua se levantó, alerta, mientras Eleanor se adelantó unos pasos. Reconoció de inmediato la figura que se acercaba. Nathan Grady. Venía sin uniforme, sin escolta, con la ropa cubierta de polvo. Cuando detuvo el caballo, levantó las manos despacio. «No traigo armas», dijo con voz ronca. «Solo palabras». Tagua no respondió. Lo observaba con la misma calma peligrosa que precede a las tormentas. Eleanor dio un paso adelante. «¿Qué haces aquí, Nathan?» «Vine a hablar con él», dijo señalando a Tagua. «No por órdenes del consejo, por mí». Tagua entrecerró los ojos. «Habla, entonces». Nathan bajó del caballo. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos. «Hace 2 noches no duermo. Escucho sus gritos, los de los míos y los tuyos». Hizo una pausa, mirando el suelo. «El gobierno quiere cerrar el caso. Dice que fue un enfrentamiento necesario. Pero yo no puedo seguir viviendo con eso». Eleanor lo miraba en silencio. Sabía que aquel hombre estaba al borde de algo que no era redención, sino reconocimiento. «Vi morir a niños», continuó Nathan. «No los tuyos ni los míos, solo niños. Y entendí que todo lo que hicimos fue por miedo. Miedo a lo que no comprendemos». Tagua lo observó con una mezcla de dolor y compasión. «El miedo es la primera arma que aprenden los hombres del valle. Y la última que olvidan», agregó Eleanor. Nathan respiró hondo. «No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo detener lo que viene. He hablado con el coronel. Retirarán las tropas del territorio apache si tú firmas un acuerdo de paz». «¿Paz?», repitió Tagua con una mueca amarga. «No se firma con tinta, se construye con respeto». «Entonces dime qué necesitas», insistió Nathan. «Dímelo y lo haré». Tagua permaneció en silencio. Luego levantó la pequeña figura del águila que había tallado esa mañana y la colocó en las manos de Nathan. «No necesito promesas. Solo asegúrate de que los niños del valle aprendan lo que el tuyo olvidó. Enséñales que esta tierra tiene voz». Nathan la sostuvo con cuidado, como si fuera algo sagrado. «Lo haré», dijo en voz baja. «Lo juro». Eleanor lo miró con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que aquel gesto no borraba la sangre, pero era un comienzo. Cuando el sol se ocultó detrás de las colinas, Nathan se despidió y descendió por el sendero. Durante un largo rato, ninguno de los 3 habló. Finalmente, Cosa rompió el silencio. «¿Crees que cumplirá su palabra?». Tagua se encogió de hombros. «No lo sé, pero al menos por una vez, un hombre del valle habló con el corazón».
Elinor se acercó y se sentó a su lado. Quizá la montaña no quería guerra, sino testigos. Tal vez, respondió él. Pero los testigos también cargan peso. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Tagua sacó de un cofre un pequeño collar de cuentas azules. Era de Clara, dijo, entregándoselo a Elenor. Mi esposa. Llévalo tú. Ella siempre creyó que los corazones buenos podían cruzar mundos. Elenor lo tomó con manos temblorosas. ¿Por qué me lo das? Porque has visto mi dolor y no lo juzgaste. Porque cuando hablas, la montaña escucha. Los ojos de Elinor se llenaron de lágrimas. Tagua, no digas nada, interrumpió él suavemente. El silencio también puede ser una oración. Kosa observó la escena desde el rincón, sonriendo débilmente. En ese momento comprendió que algo profundo unía a esos dos mundos tan distintos, no la sangre ni la tierra, sino la empatía. Al amanecer siguiente, la neblina volvió a cubrir el valle. El sonido de los pájaros reemplazó al eco de los tambores. Todo parecía empezar de nuevo. Tagua subió a la colina más alta y miró hacia el horizonte. A lo lejos, la bandera del ejército ondeaba por última vez antes de desaparecer entre la bruma. La montaña volvía a ser suya, pero no como posesión, sino como promesa. Elinor se le acercó. ¿Y ahora qué harás? Él sonrió apenas. Vivir y recordar. ¿Y si el valle vuelve? Entonces sabrán que no somos enemigos, solo guardianes de lo que aún puede salvarse. Elinor respiró hondo. El viento acariciaba su cabello y el collar de Clara brillaba bajo el sol naciente. La historia que contaremos, dijo ella, no será de guerra, sino de amor. Tagua la miró con calma. Entonces escríbela con verdad. Mientras descendían juntos, la luz del amanecer los envolvía como un manto cálido. Kosa los esperaba abajo, con la sonrisa de quien ve nacer un nuevo tiempo. Pero en el fondo de la montaña, donde las raíces guardan secretos antiguos, un murmullo persistía. No era amenaza ni advertencia, sino una voz suave que decía: «Aún falta una promesa por cumplir». Elinor lo sintió en su pecho. Sabía que esa promesa no hablaba de venganza ni de muerte, sino del futuro. Y así, con el sol ascendiendo sobre el valle, comprendió que el verdadero final no estaba cerca aún, sino en aquello que el corazón debía aprender a perdonar. La primavera llegó a la montaña con una suavidad que parecía imposible después de tanta destrucción. Las flores silvestres cubrían los prados donde antes había humo, y el aire se llenaba otra vez del zumbido de los insectos y el canto de los pájaros. Elinor se despertó una mañana con el sonido del río fluyendo más fuerte, como si la tierra misma respirara con alivio. Habían pasado varias semanas desde la partida de los soldados. El valle había guardado silencio, y las cartas que Nathan prometió enviar nunca llegaron, pero eso ya no importaba. El miedo había dejado de ser un huésped constante, reemplazado por una calma que, aunque frágil, era real. Tagua estaba junto al huerto, arando la tierra con una herramienta vieja. Kosa lo ayudaba, su risa infantil mezclándose con el viento. Verlos juntos era como mirar un cuadro de otro tiempo, uno donde el dolor había sido borrado con paciencia y trabajo. Elinor se quedó observándolos desde la puerta. Su corazón se llenó de una ternura silenciosa. Aquella cabaña, que alguna vez había sido símbolo de castigo, se había convertido en su hogar. Cuando se acercó al huerto, Tagua levantó la vista y sonrió. «La tierra vuelve a dar frutos», dijo. «Eso significa que nos perdonó». «No sé si fue la tierra o nosotros los que aprendimos a pedir perdón», respondió ella, sonriendo también. El tiempo había vuelto a moverse con ritmo lento, casi sagrado. Cada día,
Eleanor escribía en un cuaderno que había encontrado entre las pertenencias de Clara. Lo llenaba con todo lo que había visto, sentido y aprendido. No era solo un relato de la guerra, sino un testimonio de reconciliación. Para que los que vengan después, escribía, recuerden que el odio no construye raíces, solo cenizas. Cosa, curiosa, solía leer por encima de su hombro. ¿Y contarás lo del águila?, preguntaba. Sí, respondía Eleanor, porque las historias deben tener alas. En las tardes, Tagua tocaba su flauta frente al fuego. Las melodías habían cambiado. Ya no eran lamentos, sino canciones suaves que hablaban del renacer. A veces, Eleanor lo acompañaba con la voz, cantando versos en su idioma, mezclando palabras del valle con sonidos apache. Era un idioma nuevo, nacido del encuentro y no del miedo. Una noche, mientras las estrellas llenaban el cielo, Tagua le dijo: «Cuando la montaña vuelva a estar en silencio, sabré que ya no me necesita». Eleanor lo miró con los ojos brillantes. «¿Y entonces qué harás?» «Caminaré hasta el valle. Hablaré con los niños, con los que aún no aprendieron a odiar». Ella asintió. «Yo iré contigo». Tagua sonrió. «Lo sé». Días después, emprendieron el viaje. La montaña los despidió con un viento suave, y el río parecía guiarlos. Bajaron por los mismos caminos donde antes habían escuchado disparos, pero ahora solo quedaba el eco de la vida. Cuando llegaron al valle, los habitantes los miraron con sorpresa. No había gritos ni armas, solo rostros desconfiados. Pero algo había cambiado. En la plaza, un grupo de niños jugaba alrededor del pozo, y entre ellos estaba el hijo del herrero, el mismo que alguna vez había escupido al suelo al ver a Eleanor. El niño la observó, vacilante, y luego se acercó con una flor amarilla en la mano. «Mi madre dice que ya no habrá soldados», dijo, «que el valle necesita amigos». Eleanor tomó la flor, sintiendo cómo el corazón se le llenaba de lágrimas. «Entonces la montaña tendrá un lugar para ti cuando quieras visitarla». Nathan apareció poco después. Su rostro estaba más envejecido, con arrugas nuevas de cansancio y arrepentimiento. «Cumplí mi palabra», dijo en voz baja. «Las tropas se marcharon. El consejo ya no manda aquí». Tagua lo observó con respeto. «Entonces quizás esta tierra tenga una oportunidad». «Sí», dijo Nathan, «pero solo si tú y ella cuentan la verdad». Eleanor lo miró con gratitud. «Ya la estamos escribiendo, no en un libro, sino en lo que vivimos». Nathan asintió, y por primera vez sonrió. «Clara estaría orgullosa de ti», le dijo a Tagua. El apache bajó la mirada, conmovido. «Ella enseñó a leer a los niños de mi aldea. Tú ahora enseñaste a escuchar. Eso también es amor». Cuando el sol comenzó a ocultarse, los tres se quedaron en la colina que dominaba el valle. Desde allí, el mundo parecía distinto. Ni de los blancos ni de los apaches, sino de todos los que habían aprendido a sobrevivir juntos. Cosa soltó un suspiro largo. «¿Creen que los muertos nos escuchan?» Tagua puso una mano sobre su hombro. «Claro que sí. Ellos son el viento que mueve las hojas, la lluvia que limpia la tierra». Eleanor sonrió. «Y el fuego que nunca se apaga». El cielo se tiñó de oro, y una bandada de águilas cruzó el horizonte. Una de ellas descendió más bajo, volando justo sobre ellos, tan cerca que pudieron sentir el batir de sus alas. «Es Clara», susurró Cosa. Tagua levantó el rostro y cerró los ojos. «No, es la libertad». Eleanor tomó su cuaderno y escribió las últimas líneas. «Hubo un tiempo en que creí que la bondad era debilidad, pero la montaña me enseñó que el coraje más grande no está en pelear, sino en perdonar». Tagua me mostró que incluso en la pérdida hay belleza, y Cosa,
que el futuro solo pertenece a los que se atreven a soñar. Este lugar, una vez cubierto por la guerra, ahora florece de nuevo. Y mientras el viento siga cantando entre los pinos, la historia no morirá. Cerró el cuaderno con cuidado, y Tawa, sin decir nada, tomó su mano. Permanecieron así, mirando cómo el sol se hundía detrás de los picos. El valle respiraba en paz. Elinor apoyó la cabeza en el hombro de Tawa. ¿Crees que el mundo cambiará algún día? El mundo ya cambió, respondió él. Aquí, ahora, con nosotros. El último rayo del sol iluminó sus rostros. El águila, en lo alto, trazó un círculo sobre ellos y luego desapareció entre las nubes. El viento trajo consigo una fragancia dulce, mezcla de tierra, lluvia y flores nuevas. Era el olor del comienzo. Y así, mientras la noche descendía lentamente sobre la montaña del silencio, 3 corazones, uno blanco, uno apache, uno nacido de ambos, permanecieron unidos, no por la sangre, sino por la promesa de recordar. El fuego del hogar volvió a encenderse esa noche, pero no para ahuyentar la oscuridad, sino para celebrar que, al fin, la montaña había aprendido a dormir en paz. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.